Bien, vamos a entrar de lleno en el análisis de lo que está pasando en materia económica. Hemos estado contándoles acerca de... aquí hay varios puntos, porque la semana pasada terminó terrible para los mercados internacionales, agudizándose la guerra comercial. Luego vienen algunas... Porque así es con Trump, ¿no? Sí, pues, tenemos que acostumbrarnos a... Esto, claro, o sea, depende cómo estado de ánimo, cómo durmió, cómo se acostó, cómo despertó. Tanto que decíamos que los propios traders, los operadores financieros, muchas veces tienen que ver primero el tuit de Donald Trump antes de... o para saber cómo viene la mano del día. Bueno, queremos ver entonces qué está pasando con esta guerra comercial y, por supuesto, la afectación con nuestro país, toda vez que el presidente también está tomando medidas para reactivar la economía. Nos encontramos aquí en el estudio con Hassam Akrim. Él es un economista y académico británico que forma parte de políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Es director, además, de la sede chilena Wake Forest, de la Universidad Wake Forest, aquí en nuestro país. Queremos agradecer entonces a Hassam por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Sí, veíamos que las últimas noticias daban cuenta de esta caída que hubo en los mercados internacionales hacia el término de la última semana, producto de los nuevos endurecimientos de las medidas de guerra comercial tanto de China como de Estados Unidos. Y ahí hubo entre jueves y viernes un intercambio porque el presidente de China anunció más aranceles a más productos gringos y viceversa. Peor todavía, de vuelta contra China. Y después, el fin de semana, en el marco de la cumbre de Biarritz del G7, el presidente Trump da a entender que están listos otra vez para sentarse a negociar con los chinos. Y resulta que las bolsas asiáticas parece que no alcanzaron a procesar hoy lunes el anuncio, porque cerraron con caídas fuertes, pero las europeas empezaban a repuntar hoy día. Parecen una expectativa un poquito más positiva. A ver, ¿hay que tomar en serio estas bravatas o estos anuncios, o la guerra comercial ya es imparable, Hassam, y estamos también teniendo que, como pequeña economía muy abierta al mundo, poner cara a esto? A ver, el anuncio de Trump es bastante pintoresco, ¿no es cierto? Que él dice, ayer me llamaron los chinos, así que vamos a sentarnos ahora. Da cuenta del grado de informalidad en la manera en que Estados Unidos está enfrentando estas negociaciones. Ya, en ese sentido, sí, siempre hay un grado importante de volatilidad, de lo impredecible dentro de esta situación. Pero hay que distinguir entre la economía real y la economía financiera. La economía financiera es muy volátil siempre, es la que reacciona automáticamente con un tema de segundos a cada anuncio, pero eso no necesariamente cambia las relaciones productivas. Cuando uno fabrica bienes y servicios, la reacción no es de una cuestión de segundos, sino de planificación por meses y por años. Y en ese sentido, no hemos visto muchos cambios, hemos visto muchos anuncios, ¿no? Que vamos a subir aranceles, que va a haber restricciones a comerciar con Huawei, pero en realidad cada vez que se anuncia una cosa así, después se posterga su implementación por mucho tiempo más. Entonces, eso habla de una volatilidad financiera, pero la situación productiva real es más bien una de incertidumbre y poco cambios todavía. Ya, pero a ver, efectivamente, diferenciemos entonces lo que pasa con estos anuncios de un día para otro en las bolsas, o en los cambios de moneda, o en los precios de los commodities, porque ahí también por estos mismos vaivenes hemos visto como el cobre de pronto de un día para otro se desploma por un anuncio de este tipo, porque se prevé que China va a demandar menos cobre. Ya, pero resulta que llevamos meses en esta dinámica, Hassam, y de todos modos hemos visto que la demanda, por ejemplo, por cobre ha bajado de parte de los chinos. Cuando tú pones barreras a los intercambios comerciales, tienen que reacomodarse en la economía real, las producciones, o buscar nuevos destinos para esas exportaciones. Y en Estados Unidos, por ejemplo, también se está hablando ahora ya de eliminar la producción en China de productos de marcas norteamericanas para que se trasladen o se devuelvan a Estados Unidos o busquen otros lugares donde establecerse. ¿Eso es economía real o no? No, lamentablemente eso es parte del mito que se está creando. Donald Trump hizo la elección precisamente hablando de esos temas reales, hablando de cómo empresas como Apple tenía toda su fabricación del iPhone en China y él iba a cambiar todo. Y hablaba de esa manera bastante ribombante, diciendo, yo voy a llamar al ejecutivo de Apple, al ejecutivo de las empresas automotrices y decir, ustedes tienen que cambiar las fábricas.
pero él no tiene poderes para cambiar eso. Y los costos de hacer eso en términos de aranceles serían muy altos. Entonces él ha hablado, amenazado con eso, pero el cambio real ha sido mínimo. En el caso chileno, es de la ventaja del gobierno decir, no, el problema acá es externo, el problema es la guerra comercial, que está bajando el precio de cobre, pero la realidad es que el precio de cobre siempre tiene volatilidades. Y el problema chileno de la falta de crecimiento, sobre todo en la productividad laboral, es algo que data de desde hace 15 años. Hay un problema estructural con la economía chilena que la hace más vulnerable a esas fluctuaciones. Pero la guerra comercial en sí es más bien un espejismo. O sea, tú dices que desde el punto de vista de la argumentación que tiene el gobierno, esa incidencia en nuestra baja economía no tiene una participación tan grande. O sea, si tuviéramos que ponerlo en porcentaje, ¿cuánto influye en los factores externos como la guerra comercial y cuánto lo interno? Que era la misma discusión que teníamos durante el gobierno pasado. Entonces te pregunto a ti como economista, ¿cuánto para ti influye lo externo respecto a lo interno? Yo creo que cuantificar esas cosas nunca es una buena idea, precisamente porque acá da la impresión que hay una ciencia cierta detrás de eso, y la realidad que tiene mucho que ver con percepciones, con hasta emociones de los ejecutivos que toman las decisiones de inversiones. La realidad es que sin duda la guerra comercial sí influye en algo, porque cuando uno tiene este ambiente de incertidumbre, la gente empieza a postergar sus decisiones de inversiones. Entonces, cuando los economistas hablan de cambios de corto plazo, hay un efecto. Por eso se están bajando las bolsas de valores. Pero perdona que te interrumpa. Solo un punto ahí. Lo que pasa es que tú tienes mucha razón. Hay un factor subjetivo. El mismo factor subjetivo que generaban las reformas de Michelle Bachelet. ¿El mismo dirías tú que está generando esta guerra comercial? Exactamente. Pero el tema de las reformas de Bachelet, el tema de la guerra comercial, todo eso es lo superficial. Porque si uno va de lo que está abajo, lo que está subyacente, lo que determina el crecimiento a largo plazo de la economía chilena, hay algo en la productividad laboral que está estancada desde hace 15 años, porque tenemos una economía que depende de la exportación de recursos naturales, de cobre y de otros materiales levemente procesados como el salmón, etcétera, todos que están enfrentando problemas climáticos importantes y otro tipo de dificultades. Y si es estructural, ¿qué cambios hay que hacer entonces? Porque tú dices, llevamos 15 o más años, ¿no es cierto?, con esta misma estructura, podríamos decir, ¿no es cierto?, con un mismo paradigma. ¿Cómo se cambia entonces esto? ¿Qué hay que cambiar? El problema que tenemos es la falta de diversificación de la matriz productiva, para ponerlo en términos técnicos. Eso simplemente significa que cuando uno ve la exportación chilena, porque es una economía pequeña, que exporta a muchos distintos países. Parte del éxito desde los 90s, la firma de varios tratados de libre comercio, que ha aumentado la cantidad de países a los cuales Chile exporta y la cantidad de productos. Pero lamentablemente, el tipo de producto que exporta Chile es un tipo de producto, bienes y servicios, de muy bajo nivel tecnológico. Chile es una economía exportadora grande, pero con una complejidad tecnológica de sus exportaciones muy baja por su nivel económico. Entonces, esa falta de desarrollo tecnológico es lo que está generando el problema. Y lamentablemente no tenemos una política comercial, una política económica internacional de parte de los dos gobiernos del duopolio, ¿no?, de Chile Vamos y de la nueva mayoría, que buscan precisamente el norte en el desarrollo tecnológico. Hay una idea que me quedó dando vuelta que decías antes, conversamos con el economista Hassam Akrim de la Universidad Diego Portales respecto de la guerra comercial, porque no puedo evitar preguntártelo. Tú planteabas, la guerra comercial es un espejismo. Es que no había escuchado una lectura tan lapidaria de una guerra comercial que está en las noticias todos los días y que está provocando hechos reales, como por ejemplo que en Alemania hubo cifras negativas del Producto Interno Bruto según las últimas mediciones, fue mes de junio me parece. Lo mismo en el Reino Unido, y todos los medios hablan de la eventualidad de una recesión global. Y el consenso internacional de los economistas no dice que sea para nada un espejismo, sino que es una cuestión real que está provocando ya descensos en el Producto Interno Bruto en las mayores economías del mundo. China se está desacelerando, eso es un efecto real. O tenemos los datos de la producción industrial europea, que los últimos de junio de este año dan cuenta de un retroceso de 2,6% en producción industrial real, como consecuencia también de la guerra comercial. Entonces, a ver, ¿cómo te haces cargo de esa? Entender eso. Que la economía mundial está pasando por un mal momento. Eso es un consenso entre todos los economistas, ¿no? Y yo no estoy negando eso para nada. Las raíces de este problema
tiene que ver con varios factores. Y uno de ellos, sin duda, es la guerra comercial, pero es uno de los más coyunturales. Después de la crisis financiera de 2007, ¿cierto? Eso colapsó la economía mundial 2007 y 2008. ¿Ya? La respuesta de las economías, tanto en Estados Unidos como en Europa, las economías más poderosas, digamos, del mundo, era un aumento en el gasto fiscal, una reducción en las tasas de interés, lo que generó una recuperación que no fue tan fuerte como muchos queríamos, pero era algo importante. Posterior a eso, han existido el miedo constante de una vuelta a una segunda recesión de esas características. El Fondo Monetario Internacional está publicando documentos de investigación muy interesantes que hablan constantemente de problemas de recesión por los problemas, las debilidades en los sistemas financieros mundiales. Eso es un problema real que no se ha enfrentado bien. Entonces, los problemas de bajo crecimiento, de recesión en el caso de Alemania, tienen que ver con problemas de la gobernanza del sistema financiero internacional. Europa, la Unión Europea, tiene graves problemas precisamente con manejar las diferencias comerciales entre sí, que Alemania es una economía que funciona a través de un superávit en su exportación. Si un país va a tener un superávit, por definición, lógicamente, otro país tiene que tener déficit. Sin duda. Y entonces, cuando países como Grecia tienen alto déficit, llegan las penas de infierno contra ellos, y lo que no se da cuenta la política económica de Alemania es que precisamente esos déficits son producto de sus superávit. Entonces, Europa tiene ese problema bien grande. El otro problema enorme de Europa, eso también se trató en el G7, que Piñera tuvo reuniones con Boris Johnson, es el problema de Brexit. Y eso es un problema real comercial mucho más profundo, porque en el caso de Brexit, si sale Gran Bretaña en octubre, entonces de verdad suben los aranceles de una manera imparable. Cosa que va a pasar. Eso no es como Trump, que puede postergar. Mi punto con Trump es que él puede amenazar una serie de cosas, pero él tiene control total de sus decisiones. Si él decide, no vamos a subir los aranceles más, el problema desaparece. Es completamente bajo el control de él. Y él está subiendo esos aranceles no para proteger industria nacional de Estados Unidos, sino para cambiar la política externa de Estados Unidos. Externa de China. Entonces, si él anuncia, hemos ganado, que hemos doblegado la voluntad de los chinos, desaparece el problema. Así tal cual, automáticamente, por voluntad de una sola persona. Y hay que entender que la política estadounidense está llegando a una elección presidencial, y con eso los incentivos para Trump de declarar la victoria, de decir, bueno, ya hemos ganado todo, y eliminar el problema, es alto. Hassan, en comparación a Europa, tiene muchos problemas profundos, porque eso tiene que ver con tratados, con negociación entre distintos países, donde no depende de la voluntad de una sola persona. No depende, y eso entonces es un problema mucho más profundo. Y lo que tú dices, no depende solo de un asunto coyuntural como es la guerra comercial. Pero pasando a Chile, porque el presidente decía en una entrevista este fin de semana que la economía chilena está sana, y que él sigue insistiendo, y que todo líder político, particularmente un presidente, tiene que poner el optimismo por sobre todas las cosas, que este semestre será mejor que el anterior. Pero las cifras, o mejor dicho, las encuestas muestran una sensación ciudadana que es bastante más pesimista, pero también los empresarios están no tan optimistas, más allá de las cifras que ofrece el gobierno. Entonces, ¿va a ser mejor realmente este semestre? ¿Cómo lo ves tú? Probablemente un poco mejor, porque hay ciertos proyectos de inversión en la minería que ya están a punto de cumplir, hay cosas así a nivel, como dije, en lo coyuntural, lo más probable es que van a mejorar un poco. Si va a comparar con las expectativas altas que generaron durante la campaña electoral o el año pasado, no creo. Entonces estamos en pero 3%, ¿se llega al 3%? No creo, 3% no. Un poco menos de eso, sí, 2,5, algo así están hablando. Ahora, Hassan, cuando el presidente se compara con Argentina y dice, bueno, nosotros estamos tratando de ver si subimos, si crecemos al 3, ellos están viendo si siguen bajando al menos 3, digamos, es decir, cómo detienen la recesión finalmente. Entonces, ¿es bueno compararse con Argentina en estos casos? Yo creo que Chile sufre del mal del vecindario, en el sentido que es súper fácil compararse con una política económica muy poco ordenada, que el problema es dentro del pacto fiscal básico en Argentina, que ha hecho muy difícil hacer una política económica coherente. Pero si uno compara con otros países que son de ingresos medios, que Chile está en una posición muy delicada, que ha llegado a ser un país de ingresos medio altos. Debe
después de haber sido un país de ingresos medio bajos. Es una gran cosa, pero sabemos que países que hacen esa transición después enfrentan lo que se llama la trampa de ingresos medios, donde les cuesta mucho llegar a ser un país de ingresos altos. Y quedas como estancado, dices exactamente. Y eso tiene que ver con las exportaciones. Ser un país que exporta con equilibrios macroeconómicos, recursos naturales, es un logro en comparación con países que tienen altibajos y grandes tragedias en términos de sus colapsos económicos. Chile no tiene eso. Bien, pero el siguiente paso de tratar entonces de tener una economía tecnológicamente más avanzada, más diversificada, implica un rol del Estado mucho más fuerte, mucho más eficaz. Correcto. Y en eso Chile está a años luz de lo que hace, por ejemplo, las economías del milagro asiático. Si uno compara con Corea, que fue una economía más pobre que Chile y ahora es mucho más próspera la sociedad coreana. ¿Cómo lograron eso? Porque tiene un Estado que hace planificación de las innovaciones tecnológicas. Una cosa que Chile no está haciendo por la ideología del libre mercado de Estado pequeño, que sigue siendo algo añejo de los 80s casi acá y se obsesiona a los políticos. Entonces yo tendría precisamente la contraria visión de presidente Piñera. Yo creo que esta economía no es sana en sus raíces. Correcto, y esto es lo que está generando el problema. Mientras que cuando se mejora, y se ha mejorado un poco, es porque sube el precio de cobre, que ya baja la intensidad de la guerra comercial. Lo bueno en la economía chilena es lo coyuntural. El problema es lo estructural. Muy bien. Hassam Akrim, economista y académico de la Universidad Diego Portales. Queremos darte las gracias por habernos acompañado